Comienza esta segunda edición de Una ventana al mundo humanista, donde una vez al mes entrevistamos a humanistas de varias partes del mundo que están haciendo cosas interesantes. Muchos conocen a un gran amigo, a Lutz, otros han oído hablar de él y otros han podido leer su magnífica monografía sobre la venganza, que se distribuyó hace unos pocos días. Así que eso ha generado muchas preguntas de mucha gente. Vamos a intentar de que esta primera parte de explicación sea un tanto breve y dejamos espacio para que vayan poniendo las preguntas en el chat. ¿Mm? Eh, con Lutz, antes de comenzar, me estaba planteando que le gustaría comentar el tema de la conexión entre la venganza y el registro de impotencia que se tiene en el momento actual frente a todo lo que sucede. Y yo estoy muy intrigada por saber cómo es esa conexión, cómo lo Mm, entiendes tú. Así que adelante, Lutz, a contarnos ese tema. vale, vale, vale. Bueno, gracias por la invitación, por supuesto. Y no sé, me siento realmente estando con amigas y amigos. Qué bueno. Bueno, algunos ya saludándonos, nos reconocemos, nos hemos visto en alguna ocasión con este tema, ¿no? De la venganza y violencia, que era un trabajo que creo que, oye, cada vez más difícil con los años. Creo unos 6 años atrás, me dedicó un poco más que un año a estudiar este tema, ¿no? No me quiero enrollar ahora mucho de las circunstancias, pero fue de una cierta necesidad de responderme después de décadas estando un activista de la no violencia, de responderme preguntas y de dónde viene la violencia humana, de dónde viene, dónde está la raíz de todo eso, ¿no? Y como se imaginan, y tal vez lo saben, yo fui tomando como hilo conductor para esta búsqueda a respuestas una conversa del negro con amigos italianos e internacionales en Grote en el año 2008, y donde el negro puso el dedo a la importancia de la pregunta, pero también ayudando diciendo, mira, si se interesan realmente para ir a la raíz del tema de la violencia, miran bien al tema de la venganza. Y advirtió que en este tema de la venganza lo podemos encontrar un mecanismo muy arraigado en lo humano, y lo fue ampliando diciendo muy arraigado en nuestra cultura. Y Y eso, por supuesto, fue una gran ayuda en mis búsquedas, en mis lecturas, porque me dejó formular las preguntas: ¿cómo funciona este mecanismo en mí? ¿No? No en ustedes, ¿no? Amigos que están presentes acá. No, la pregunta fue en mí. Entonces, ¿cómo funciona en mí para descubrir a qué profundidad? Y fue muy interesante, me llevó a ciertos descubrimientos. Y, y por supuesto, metiéndome tanto tiempo intensamente estudiando el tema, mirando los capítulos humanos en la historia humana de la violencia, am, es duro. am, es duro porque no te queda otra de reconocer que hasta el día de hoy, parte de nuestra historia humana, a pesar de las cosas fantásticas, de nuestras chispas inspiradas, divinas, que estamos capaces de vivir, de descubrir, que parte de este bicho humano también es su violencia. Y bueno, me comentaron Eleni y Angélica que ustedes
creo, del Parque Navas o el red de amigos que tienen ustedes, tienen mi monografía a mano. Entonces, bueno, si después tienen preguntas a eso, por supuesto, en la medida que puedo tratar de responder. Pero justo en estos días, semanas, en este último año, desde que comenzó también esta invasión de Rusia en la Ucrania, que es como muy cerca de acá. Am, cuando digo cerca, también como ya como viviendo en Alemania. Hasta el día de hoy, detrás de cada estación de trenes en Alemania hay una carpa para recibir refugiados de Ucrania. Y hay centros donde se encuentran y es como una cosa muy visible acá, ¿no? Entonces pero no hay solo eso, ¿no? No hay solo eso, pero es el conflicto aquí de esta ubicación geográfica europea, donde te deja pensar, bueno, pero si eso se convierte en una guerra desenfrenada, ¿dónde termina, no? Se habla de amenazas de bombas atómicas. De pronto todo eso tiene una dimensión que hemos pensado que hemos dejado atrás, acá en Europa, acá en Alemania. Acá era impensable de ver en las noticias diarias un general militar comentando cosas de la situación belística. Acá en Alemania la cosa era muy civil. Desde la Segunda Guerra Mundial los militares tenían que esconderse. Eran ciudadanos con uniforme, entonces tenían que callarse. Y de pronto, toda esta cosa militar está como redesarrollándose a una manera gigantesca. Hablan de presupuestos militares, no solamente en Alemania, en todo el mundo, ¿no? Hoy en día comentaron que China lo aumenta drásticamente su presupuesto de militar, pero a lo grande. Eso es lo más visible, pero no sé si estamos de acuerdo y si algunos de ustedes dicen, bueno, pero otro que me quiera hablar solamente de los problemas del mundo. Sí, pero estamos acá y estamos hablando del tema de la violencia y como veo que estamos entre amigos, a mí me deja acordar mucho esta situación que estamos viviendo en general, con todos los problemas que están acumulándose con tanta velocidad. Me deja acordar que cuando se hace unos 40 años se empezó a caer el bloque del Este, ¿no? Se entiende, creo, en castellano, el bloque del Este, los Unión Soviética, Alemania de Este, y todos estos países, cuando se cayeron, para mí era una ayuda enorme que, como siempre, el maestro Silo nos puso eso en el contexto de un proceso. Dijo, mira, eso es la caída de la primera mitad del sistema. Ah, interesante. ¿Y qué es la segunda mitad? Uno se pregunta, bueno, no queda otra, es el mundo del capitalismo desenfrenado, de donde estamos viviendo. Y, y bueno, no sé, es una cosa que comparto aquí, digamos, pensamientos, impresiones, que estamos viviendo en este momento la caída de esta segunda mitad del sistema. Y Y me acuerdo, si me acuerdo bien, corrígenme si me acuerdo mal, que él dijo en su momento, a ver si se cae con tan poca violencia o con qué ruido va a hacer cuando se va a caer. Claro, mi punto de vista es, se va a caer con mucho ruido y incalculable, ¿ok? Y, y cuando yo comentó hace cortito antes de nuestra conversa ahora con Angélica, yo veo ahí un enlace de mi estudio, de mi investigación, porque en su momento yo veía con claridad la estructura violenta
que es abajo de todo nuestro planteo cultural y estatal en todo el mundo hasta el día de hoy. Y eso está en explosión. Está en explosión porque está mal armado, está armado en base de la violencia. Y, y uno también lo quería compartir y tal vez nos da después para conversar un poquito. En las conversas con amigos y amigas y amigos, me doy cuenta una cosa común que está apareciendo con mucha fuerza de sentirse impotente, impotente en frente de todos estos acontecimientos. Y veo entre nuestros amigos que hay reacciones diferentes. Hay algunos que me dicen, no, pero yo ya no miro las noticias, yo no quiero leer ni periódico, me desconecto de todo este lío en las redes sociales porque me confunde. Es demasiada información, yo no sé cómo posicionar y me sobrepasa. Prefiero de dedicarme a mi propia vida inmediata y chao. Mientras otros buscan con una cierta desesperación su punto, el punto de donde pueden juzgar sobre lo que está pasando. En contra de los yanquis, en favor de Rusia, en favor de Ucrania, en no sé qué. ¿Quién es culpable para qué? Bueno, tampoco llega a mucho. Pero en común veo un sentimiento de impotencia que como levantando la pregunta, ¿y qué se puede hacer hoy en día? ¿Qué se puede hacer? Y, y también ahí alguien pide que se cierren los micrófonos que no se necesitan por el momento. Sí, a ver quién respira ahí. Y entonces, a esta impotencia que casi cada uno lo puede vivir también como una violencia a nosotros, ¿no? Porque no hemos elegido. Aquí entre amigos, también me acuerdo de las palabras del maestro cuando dijo, pero no somos responsables tampoco de todo este lío que estamos viviendo hoy. Pero sí, a mí, el Lutz, me parece importante de no poner al vista a las cosas desestructuradas que pasan, el lío ecológico, el lío de guerras, las- los líos de corrupción, de las cosas mal hechas por los políticos, las cosas que vivimos en el trabajo, en las familias, es toda esa desestructuración que estamos sufriendo de ver que todo eso es fruto de un largo proceso mal armado. Entonces tampoco hay que machacarse por eso. No hay que tomar un sentimiento de culpa, pero sí que era la pregunta individual y entonces, ¿qué se puede hacer en vista de tanta desestructuración, violencia, incluso de futuro cerrado? De un... Ahí me ayuda mucho, muchísimo, muchísimo, de reflexionar sobre lo que es lo central, qué es lo realmente importante en la vida, en mi vida. Y no lo quiero enseñar cosas que ustedes incluso saben mejor tal vez que yo, pero en este tema, en vista de esta impotencia, a mí me llama el llamado de búsqueda de la coherencia en, en mi hacer de la vida diaria. Em, por un lado, en esta búsqueda profundo, en esta búsqueda que me llama desde adentro de una unidad interna, ¿no? Pero por otro lado, de estar coherente con este mundo, de dar un señal.
pero sí podemos, creo, porque yo soy un activista desde también, como ustedes, desde muchas décadas. Y claro, como activista uno quiere estar eficaz. Cuando yo lucho contra los militares y contra el militarismo, yo quiero estar eficaz. Pero hoy en día está muy visible, no puedes esperar eficacia de tu acción, de ninguna manera. Lo tienes que, no puedes pretender am, o estar completamente frustrado o resignado si tu acción, buscando la coherencia, no lleva a una eficacia, ni en lo personal ni en lo social. Am, hace muchos años me llegó una vez un circular, un pequeño informe de una inauguración del Parque Chaco, creo era, donde el negro, el Silo, estaba presente y lo invitaron, tenían una día fantástica y, con ceremonia, con cosas, y a la noche estaban juntos y estaban muy contentos y alguien dijo, pero negro, mira, parece que hay una búsqueda en el masiva, ¿no? Y el negro, bueno, yo sé que mis palabras lo llevan siempre a muy lejos, por eso tengo que formular muy claro. Dices, pero si a mí me preguntas, yo no veo esta búsqueda tan masiva. Dice, bueno, si yo digo cosas así, dijo él, ¿no? La gente me puede venir a preguntarme, ¿y entonces por qué hacemos tantas cosas? Dice, en esta ocasión yo quiero recordar que siempre hemos dicho, nosotros hacemos la cosa porque nos parecen las cosas más coherentes que podemos hacer en frente de esta gran incoherencia de este mundo, y no porque calculemos que mañana vamos a estar eficaz. Y no sé si les parece que estoy desviando mucho del tema, pero en vista de esta explosión, ahí yo vuelvo un poco a mi punto inicial de mi estudio. am, yo veo, yo vivo y veo una gran explosión de un proceso mal armado humano hoy en día, produciendo en los corazones, en nuestra conciencia, muchas veces la impresión, bueno, qué impotentes somos, pero yo creo que hay que apuntar a la coherencia. Bueno, estoy hablando mucho. ¿Era más o menos entendible o era un... Ok, ok. Ya lo creo que sí. No habéis escrito en el chat, pero supongo que hay preguntas bastante afiladas para sobre. Sí, tal vez puedo, por favor, háganme la pregunta que quieran. Cuando yo hablo de que hoy es una explosión de un sistema mal armado, am, porque, claro, hasta los medios de comunicación, las redes sociales, todos los problemas son muy visibles, son muy claros. Pero hay tanto lío que estados, políticos, organizaciones, conjuntos se ponen de acuerdo. Lo sabemos muy bien en nuestros contextos ya, ¿eh? Em, pero ni hablando a nivel mundial y todo eso, ¿no? Muchas medidas de hoy, que se hablan hoy en frente de la crisis ecológica, era necesario hace 40, 50 años. Hoy llegan, pero si hoy se realizan, y ya no se realizan todos, ¿eh? Si hoy se realizan, ya llegan muy tarde, ¿no? Entonces, viendo todo eso, vemos una cosa muy mal armada que no lleva a ningún lado. Y somos nosotros, somos la gente común que tenemos que despertar. Bueno, listo, que tal vez le fui deprimiendo. Hola Luz. Hola. Ah,
¿Qué tal? No sé si te acuerdas de mí del Parque de Toledo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Pablo? Oye, yo quería agregar, no sé si conocer tu opinión acerca de sobre esto que estabas comentando, de qué es lo que se podemos hacer ante el derrumbe de esta sociedad, de esta civilización. Eh, Ver en otros momentos de la historia qué se pudo hacer por el derrumbe de otras civilizaciones. Mm, Creo que poco y nada. claro, Sí dejar quizás elementos progresistas que sirvan al próximo paso evolutivo. así es. Yo no sé si te parece, Me parece ¿cuál es tu totalmente opinión? razonable que dices, Pablo. Digamos, en mis palabras, yo diría que tendremos que actuar desde el futuro, ¿sabes? Como ahí apuntemos nosotros. Si vamos a tener éxito o no, no es la cuestión. Es lo mejor que podemos hacer. Y tal vez por mi lado, claro, yo siempre tengo este toque. Con algunos amigos estamos lanzando en estos días una campaña medio loco, medio no, eh, que está claro que no va a tener éxito, de un llamado a la no violencia en frente de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Es un llamado a la no violencia, ¿no? Y lo puedo mandar después, ¿no? Lo que estamos ahí preparando. Y claro, ¿quién va a escuchar eso? Pero sí, nos parece que hay que levantar la voz, porque a mí, como persona, si yo encuentro en la calle un joven o un viejo, un alguien que me dice algo coherente, me alegro, me anima el día, ¿sabes? No me anima la persona, no se puede hacer nada, no. Entonces, a veces vale la pena de levantar la voz para animar a los buenos corazones que están andando por todos lados. Bueno. Vamos en la misma dirección, Pablo, pero sí, tenemos Ya, ya. que abrir el futuro. Sí, Yo me refería exactamente, ¿no? A lo que estás diciendo, que trabajar por el futuro, ¿no? Porque la caída de valores, estructuras y armados de hoy en día, nada podremos hacer para que ese derrumbe suceda, ¿no? sí. ¿Qué pasa, Pablo? A mí en estos días estaba pensando, hace 30, 40 años, yo tengo ahora 62, ¿no? Y cuando me hablaba alguien en el movimiento humanista mismo, estuvimos hablando de caer el sistema, que se cae el sistema, y era una imagen de alegría. Hoy estamos viviendo y no estamos bastante preocupados. Sí, sí. No, porque sabemos que eso es una cosa que puede tocar a a todo el mundo, y no se sabe la consecuencia todavía. Sí, Hay una pregunta de Pedro Pablo que dice, nos conocimos en tu taller en Manantiales. En nuestra cultura veo una relación entre la culpa, la violencia y el resentimiento. Veo la búsqueda de culpables en todos los ámbitos. Esta mirada lineal y polar, ¿cómo lo ves tú? tal cual como tú, Pedro, Pablo, y además me alegro que estás acá. Am, sí, y me pillo a mí mismo a veces, porque te llegan muchas informaciones del mundo, de lo que está pasando. Y, y para buscar en la desestabilización, la posición, uno rápido busca los culpables. Sí, 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 sí. Um, y es parte creo que en el trabajito, en esta monografía lo fue describiendo como es parte de la mecanicidad, de la venganza, de buscar el culpable para nuestras heridas, para nuestros sufrimientos, para lo que nos da dolor. Y, y yo creo que nuestra posición es más bien, bueno, desde dónde voy a actuar yo hacia el futuro de otra manera, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo, Pedro, Pablo. Gracias,
Lutz, por tu respuesta. Te mando un abrazo Parece la conexión es un poco débil, Pedro muy Pablo, pero grande. tu abrazo me llegó. En mi voy a cerrar la cámara para ocupar menos ancho de banda. Vale, Ahora puedes mejor. escucharme mejor. Después de participar en tu taller, participé en algún otro taller, sobre todo en taller de reconciliación de Rosita Ergas. Y ahí hice una relación directa entre esto de buscar culpables, ya, y intentar culpar a otros para no mirar adentro el resentimiento acumulado. Sí, ¿Sabes? Siempre recuerdo esta introducción que hiciste en el taller, en el puente con tu bici, con el ciclista que te pasó al lado sí, sí, sí. y y tu reacción. Sí, Eso fue fue tremendamente útil. iluminador Sí, en mi sí, propia útil. Sí, oscuridad. sí, sí, sí. Me di cuenta que ese era mi comportamiento social, es decir, que yo tenía un resentimiento con la sociedad, con el desastre, con la falta de humanidad, pero mi respuesta era resentida. Claro, y no Era, sé si en nuestra ocasión, Pedro Pablo, cuando estuvimos juntos, fue comentando, para mí fue iluminador, era una situación en el Parque Schlamau, cerca de Berlín, cuando estuvimos recién entrando al parque, renovando, y una mañana se levantó un amigo nuestro, un maestro, somos todos maestras y maestros, o muchos, qué sé yo, y él bajó dormido la escalera y como es esta casa en el Parque Schlamau, era una casa de campesinos muy antiguos, tiene las entradas de las puertas muy pequeñas. Entonces se quería ir al lavabo y se golpeó la cabeza fuerte, pero muy fuerte, ¿no? Ya solamente acordándome me da dolor. Se golpeó la cabeza así y yo estaba todavía en la cama, escuchó los gritos del tipo, ¿no? Estaba puteando la puerta y lo fue tan de furia que fue desarmando la puerta. Ahí me quedó clarísimo cómo en esta lucha de él con una cosa de madera, qué fuerte es la mecanicidad de buscar un responsable cuando nos duele algo, cuando nos hacen heridas. Sí, es sí. cierto, sí, muy Y mecánico. con respecto a la postura actual y hacia el futuro, comparto plenamente la búsqueda, más que la búsqueda, el trabajo permanente de despertar nuestra conciencia, Mm, ¿ya? Para no ser tomados por estas reacciones viscerales, climáticas, estas reacciones violentas que tenemos por cultura, sí, por lo menos darme cuenta cuando me vienen, no es que no vengan, vienen, sí, pero si me doy cuenta, puedo modificar. claro. ¿Ya? Si no me doy cuenta, la búsqueda de la coherencia se queda en una búsqueda. Es Ujú, decir, que veo que si algo puedo aportar en el mundo que me rodea, con la gente que me relaciono, es estar más calmado, estar más en paz, buscar ese estar atento al sí mismo, salir del yo, ¿ya? Salir del yo y de sí, sus grabaciones. Si no, veo que me cuesta mucho eh, iluminar un poco el medio en el que me muevo, iluminarme e iluminar el medio en el que me muevo. claro, Ese hasta es, dónde ese es más o llegamos. menos Sí, bien, hasta sí. hasta donde podamos llegar. Mm, Y otra mm, reflexión que quiero hacer, esta también muy personal, por supuesto, el temor a la muerte me lleva a la preocupación por la situación en que estamos viviendo y por el futuro. Pero es una preocupación que tiene que ver con la desaparición de mi yo. ujú, Cuando aumenta mi fe en que la humanidad continuará en su proceso creciente, desaparece el temor a la muerte y entonces no importa tanto qué acontecimientos nos van a tocar vivir en esta tremenda y difícil época. sí, Bueno, son temas que voy pensando, divagando,
en fin, intentando comentar con otros, ¿no? Sí, 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 pero me gustó mucho, aunque el negro también me pareció en los últimos años un poco seriosito con el futuro humano. Pero Pero, tenía, pero tenía sí, una fe él puso tremenda. el acento en este ser humano, este bicho raro, ya encuentra su camino, ¿no? Ya salió de varias crisis. Puso ese Vamos acento, adelante. Mm, sí, y en una de sus últimas charlas, alocuciones, dijo, todo va a estar bien. eso. Lo recalcó, todo va a estar bien. Como Bueno, diciéndonos, no hay que preocuparse tanto, nos vamos ocupando, vamos haciendo lo que podemos y todo va a estar bien. ¿Mm? Bueno, eso quería decirte. Estoy gracias. encantado de escucharte y de verte. Sí, Gracias a a mí, ti. gracias a ti también. Hay otra pregunta de Blanca Esther, diciendo, he leído que la venganza es una forma de catarse y me ha sorprendido, de hecho, que me ha hecho pensar. Sí, am, ¿Qué esa es podrías una comentar? pregunta. Es un comentario, si pudieras comentar tú algo al respecto. Sí, digamos, eso era casi, creo, para mí el punto central de el intento en mi investigación en su momento de entender por qué el negro puso tanto acento en que hay un mecanismo en nosotros de la venganza, ¿no? Ella dice una forma de catarsis, claro, es una mecanicidad y que no es tan personal, es como del género humano, ¿no? Y fui intentando, de la manera que yo estaba capaz de ver y descubrirlo en mí, en esta monografía, qué sentido tiene, porque yo me di cuenta en algún momento de mi investigación, si un mecanismo tiene tanta fuerza en nosotros, en algún momento de la historia seguro tenía sentido, porque si no, no se hubiera arraigado. Solamente que es un mecanismo que hoy complica todo. Desde cientos de años ya complica todo la convivencia. Y hoy, donde está este mundo completamente globalizado, entreconectado, esta mecanicidad no sirve un carajo. Yo lo fui atribuyendo esta mecanicidad a un mecanismo de sobrevivencia de muchos tiempos, de tiempos muy remotos, cuando alguien puso en peligro tu yo, y cuando yo ahí hablo del yo, no hablo del yo individualizado de hoy, sino del yo que considero como yo, mi tribu, mi familia, mi comida, mis cosas que yo fui trabajando. Hoy será, qué sé yo, mi piso, mi coche, mi club de fútbol. Entonces, en su momento era muy necesario, antes del peligro de la naturaleza, de reaccionar muy rápido, muy instintivo para defender tus cosas, tu yo, tu integridad, tu vida. Y eso es muy fuerte. Y eso después se hizo parte de la cultura, pero eso más bien creo fue desarrollando más o menos coherente en este trabajo escrito. Sí, 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 sí. Hay algo muy mecánico en todo eso. Y sabes que eso hasta el día de hoy me deja de ir, porque eso fue una cosa que me tenía que dar cuenta yo. El negro dijo en Grotte, en esta conversa, a los amigos, cuidado, cuando se ponen a estudiar eso, se le va a... Es un poco un camino peligroso porque te va a tocar tus fundamentos. Y yo me dijo, cuando me empezó con la investigación, pero ¿qué me va a pasar? Yo soy activista de la no violencia, yo vengo de otro lado. No, 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 no. Me tenía que dar cuenta que muchas de estas cosas que podemos nombrar venganza, en nuestras cabecitas lo llamamos justicia, ¿sabes? Bueno, llegamos a otros temas, pero hay una gran confusión y hoy en día vale la pena de repensárselo a veces en frente de ciertos acontecimientos, como dijo el Pedro Pablo también, tus propias tripas, cómo te mueven a juzgar sobre las cosas,
como siempre, creo que es muy importante en contacto con el mundo de ver el proceso en todo, ver el proceso en todo para entender mejor qué está pasando y no solamente las tripas que te dejan juzgar, ¿no? Bueno, ahí dice Marina algo. No, miro al Juan Carlos. Dice, estamos en la desestructuración de un ciclo, esto es irremediable, como decía Pablo. ¿Crees que el trabajo interno es lo que nos puede sacar de la sensación de impotencia a la que aludías? Am, bueno, muy sincero. Mi propia experiencia en estos tiempos, que yo lo vivo difícil, ¿eh? A mí me tocan muchas cosas y no me dejan para nada en paz. Y les comento en breve, fui visitando a mi hija que estaba estudiando en una ciudad de Alemania. Ella estaba ayudando en un centro de refugiados donde llegan muchas mujeres de Ucrania. Me invitó a verlo el centro, ahí la tipa que era responsable, una alemana, me estaba muy amablemente explicando, dice, mira aquí, mira todas estas mujeres de Ucrania con sus niños, todos no sueltan el móvil, no, todos no sueltan el móvil, ¿no? Porque casi cada día está tocando un teléfono y la mujer toma el teléfono y se desmaya porque un papá, un hermano, un tío, no sé qué, alguien se murió en la guerra, ¿no? Mientras me explicaba eso, entró una mujer con dos nenas chiquititas, una nenita de 2 años, normal, así, y la otra tenía la cara completamente deformada, el cuerpito deformado, y me decía la señora alemana con voz baja, dice, bueno, esta viene de Chernobyl, el hombre está en la guerra, no pueden vivir más en casa, tienen que refugiarse, pero aparte de todo eso, tiene los genes deformados del accidente nuclear de Chernobyl. Y en este momento, viendo todo este proceso, esta cosa mal armada humana, yo me dijo, mierda, ¿cómo un ser así de chiquito, de 2, 3 años, tiene que sufrir nuestros errores de proceso, ¿no? Pero tu pregunta, quiero decir, yo me encuentro en una situación donde el trabajo interno es un acompañante diario y necesario. Eso, así a nivel sincero, me parece no hay que perderse ningún día sin trabajo interno. El trabajo con los principios me parece fantástico, muy, muy útil hoy en día. En respecto de la impotencia, lo fui comentando. La impotencia no, no buscando que vamos a estar eficaces en nuestra búsqueda de coherencia. Si lo hacemos, lo hacemos, abrimos la boca, tratamos la gente alrededor de la manera que podemos. am, yo creo desde este deseo de estar, a pesar en un mundo cayéndose, de estar coherente. Yo creo ahí se puede superar la impotencia. Punto. ¿Alguien me puede comentar lo que hay más ahí de preguntas? Una pregunta de Marina. Si la situación actual se alegorizara con la experiencia guiada a la acción salvadora, ¿cuál sería la acción a llevar a cabo en este momento? Buena pregunta. Yo me lo pregunto mucho. Y yo creo que no hay, no hay nadie, tú mismo tienes que responder, ¿no? Tú mismo busca, ah, busca en profunda comunicación contigo, qué es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y qué te parece a ti lo más coherente. Lo único, tal vez me repito, yo creo que no solamente mirar lo más eficaz, o mirando a un éxito. El éxito tal vez es la palabra correcta. Am, sí, am, pero en principio yo creo que de todo, la situación aquí en este país, por ejemplo, donde vivo yo,
me permite todavía abrir la boca. No estoy viviendo una dictadura que me cierra la boca, entonces yo puedo tratar también de abrir la boca de diferentes maneras, ¿no? Se pueden hacer cualquier cosa, sí, sí, pero bueno, eso. Pero es linda la experiencia guiada a la acción salvadora, sí, sí. Y está también la de Marta Lozano. Escuché la presentación de tu trabajo y me encantó. Y destaco en algo que dijiste. Cuando realizo un acto de venganza, niego la cualidad del ser humano porque no tiene relación con. Es muy interesante el tema de la cosificación porque considero al otro como alguien hostil. No tiene que ver conmigo. Es increíble percibir la capacidad que tenemos de cosificar a los otros humanos que nos viene de la rabia percibida. Muchas gracias, Luis. Sí, 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 agradezco a ti, pero am, la cosificación, sí, es increíble nuestra capacidad de cosificación y vale la pena de levantar la atención, levantar, Sí, sí, salir de la eso es propia verdad. mecanicidad para Estoy, estoy al baño, ¿eh? ah, a lo mejor de evitarlo, pero quiero confirmar también, también es increíble nuestra capacidad de humanizar. También es increíble, pero hay que despertarse un poquito, ¿no? Ahí dice Bueno, Eleni. eh, Consuelo tiene la mano levantada para una pregunta. Ah, disculpen, ok. Bueno, bueno. No En sé si. realidad, bueno, yo saludo también a Luz y a todos. Sí, En, hola. en realidad quiero hablar Osvaldo, pero ya que estoy, yo tengo también una pequeña cuestión, ¿no? Ok, Es el tema de cómo dar señal, que tú estabas también hablando. sí. A mí últimamente este tema de la guerra, no sé si es porque ya soy mayor y porque tengo nietas y me preocupa Ujú, mucho. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo el otro día estuve en una manifestación y me asombró, bueno, había gente, pero había muy poca gente en comparación con el desastre que hay. sí, Creo que hay un desánimo generalizado en la gente, no se puede hacer nada, ha ganado el corazón y realmente ni siquiera los nuestros, ¿eh? Había sí, muy poca correcto. gente nuestra Sí. y realmente me preocupó. Ujú, Me preocupó porque creo que aunque no busquemos el éxito, como dices, ujú. pero sí hay que dar señal, hay que dar señales. Y creo que una de las señales, por lo que he estado viendo, de las pocas que se pueden dar, es el salir a la calle, Sí, el hacer algo. Entonces sí. eso realmente me parece como qué está pasando, ¿no? En la gente, que no se moviliza, hay una dormidera absoluta, o sea, impresionante para la gravedad que me parece que estamos viviendo, ¿no? Claro, uno fácilmente piensa, sobre todo con un poco más de edad, uno piensa, joder, hace 30, 40 años millones serán en la calle, pero es parte, por eso también en mi introducción, en mis primeras palabras, hablé, hoy incluso buscaba la palabra correcta en castellano, eso de la impotencia que siente mucha gente, ¿no? Y por este lado uno puede entender, pero ahí vamos, y somos poco en la calle, pero en la calle también, pero en todos los ámbitos se pueden hacer cosas. Solamente hoy en día no se pueden esperar grandes éxitos. Mm. Pero hay que dar señal. Hay que dar señal, ¿cómo no? Claro, claro, Mm. claro, claro. Mm. ¿Cómo no? ¿Cómo? Mm, Bueno. Bueno, Eleni, ahí lo dejamos. Sí, Eleni tiene un comentario interesante. Dice Silven Grote, dice algo. Espera, perdón. Estaba Osvaldo, ¿eh? Perdón. Perdón. Sí. No, bueno, uno da vuelta pensando dónde está la salida, ¿no? Mm, Ese es un tema, una pregunta constante. sí, ¿Por dónde está la salida? A veces me asalta la idea de que solamente el silencio puede buscar, a través del silencio se puede buscar la salida.
pero Ok. ¿cómo hacer a unas bestias enloquecidas? O sea, un caballo desbocado que va derecho a lo que ya sabemos, ¿no? A la nada. ¿Cómo parar esa carrera enloquecida de la codicia, por ejemplo, de cantidad de cosas que están sucediendo de una manera desbocada, ¿no? Sí. ¿Cómo parar ese carro salvaje que avanza y arrasa con todo? Porque ya las leyes, ese paraestado que tanto decía el maestro, está presente Sí, y que gobierna de una manera feroz y arrastra a todo. sí, Entonces, para nosotros pensar de esa manera, claro que un poco crea una especie de cansancio, ¿no? sí, sí, Pero eso uno dice, es, es, vuelve una esperanza, ¿no? O sea, porque dice uno, el ser humano, ya sé que el ser humano tiene salida, sí. pero estamos todavía un poco, eh, por lo menos yo siento que aún hay mucha niebla para ver la salida, y en nosotros mismos, a pesar de que nosotros sabemos y sentimos y tenemos fe en el ser humano. Ok, Ese es para mí el gran despertar en mi vida, en mi desvarío ha sido porque sentí por primera vez fe en nuestra especie. sí, sí, sí. Y entonces parece como que él necesita el peligro, necesita llegar al límite para sacar, para ver que está en peligro y tiene que buscar un camino diferente. Claro, claro, claro. Y, y por eso yo fui usando estas palabras también, pero no son de mí, digamos, son en este caso del maestro, cuando habló de una explosión, o hablamos de una caída del sistema, hablamos de dos imágenes. ¿Y qué vas a parar? No vas a parar nada. Sí. Una explosión, ¿cómo lo paras? No, no. No, pero ¿qué se hace dentro de una explosión o dentro de una caída? Lo más coherente que puedes, actuando desde el futuro que parece lleno de sentido. Y como ver en este momento lo que viene después de la explosión y de la caída es casi como imposible. Yo en los últimos años en el parque nuestro fui cada verano tratando de hacer un campamento con gente joven de diferentes países europeos, ¿no? Nunca una cosa de masiva, pero estuvimos 15, 20, 25 personas y siempre yo poniendo también nuestros temas. Y algunos me dijeron ya en los últimos años, pero Lutz, está muy lindo que me hablas ahí de, ¿no? Que nos hablas de todo eso, pero no queremos hablar del futuro. Yo creo que como, no, no, pero el futuro, cuando tocamos este tema sociales, lo tienen oscuro, pero no oscuro, negro, ¿no? Entonces, hay que actuar con esperanza, hay que actuar, creo, bueno, se dice, es una palabra, pero desde adentro, coherente, y, pero estando consciente que estamos viviendo una explosión que no vamos a parar de ninguna manera, no vamos a pararlo. Y una explosión donde termina, ¿y cómo termina? Yo no sé. Hay gente nuestra que son muy sabios y que te dicen, eso va a pasar, eso va a pasar. Pero yo no puedo, no me veo capaz de decir eso termina tal y cuándo termina. ¿No? Yo tengo la pregunta, ¿en un año? ¿En 100 años? Pero está cayendo, está en plena explosión. Bueno, eso sí tengo claro. Y eso no vamos a parar, no. Es algo mecánico acumulado que está, pero sí tenemos decisión sobre qué hacemos nosotros, cada uno. Bueno, como se está Tiene la corriendo el palabra tiempo. Clara Serfati, que Sí, levantó la mano hace tiempo. por favor. Hola, hola a todos. Bueno, lo que yo quería preguntar, Jan, es lo que tiene que ver con esa impotencia que uno tiene y tú dices, bueno, vamos a ser coherentes. Y yo lo que he notado, donde más difícil es ser coherente, es cuando encuentras todo eso, no tanto en el sistema, no tanto afuera, sino dentro de tu núcleo o familiar o tu núcleo cercano.
Claro. Entonces ahí es donde entra de verdad una cosa muy fuerte en uno, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, particularmente yo ahí veo la necesidad, o sea, lo importante que es la gente del movimiento. Y dentro de la desgracia que fue la pandemia y el confinamiento, nos Sí, permitió comunicarnos, así es. ¿ok? Porque estábamos como muy diferenciados. Entonces, tomar esa herramienta que es de donde uno pertenece, por lo menos en esa parte, porque uno pertenece a muchas cosas, me parece que es importante porque es en el único ámbito, por lo menos para mí, Sí, donde te pueden entender todo lo que sí, está pasando, o lo que quieras hacer, o por qué claro. estás luchando, porque de verdad es muy fuerte verlo en tu círculo cercano que no está en el movimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Familiares, hijos, hermanos, no sé, vecinos. Entonces, esa era una de las cosas que quería como Como, señalar, ¿no? De buscar esa coherencia cuando no se encuentra en otro lado. Había claro. otra pregunta, pero la verdad es que me olvidé. No, está bien Sí. clara. Sí, sí. Pero lo que comentas muy interesante porque sí, yo fui hablando de temas de Ucrania porque lo tengo presente por muchas cosas. Pero sí, la desestructuración que estamos viviendo, vivimos en el seno de nuestras familias, en nuestros trabajos, con los vecinos. Digamos, esta desestructuración está por todos lados. Y cuando hablo de una cosa grande, del proceso grande, tal vez mundial, como una explosión donde hay que aplicar el principio, bueno, una fuerza mayor, ah, bueno, para dar un ejemplo, yo tengo una mamá de 96 años y ella es una fuerza mayor, te lo digo. Y lo trato tal cual, lo trato tal cual. Hay cosas donde mis hermanas se vuelven locos, pero donde yo digo, mira, esa es fuerza mayor. Pero bueno, eso nos lleva a otro lado. Pero hay que aplicar nuestra enseñanza en toda la vida. Marina, venga. Soy yo. Sí. Estoy muy de acuerdo y voy un poco a lo que acaba de decir Clara, ¿no? Porque ¿cómo podemos, qué podemos hacer, ¿no? Yo cuando pienso lo que tú dices, ¿no? Hablando de la guerra, que es lo que estamos viendo ahora realmente, a mí lo único que me surge, dice, la verdad que no podemos hacer nada con esta gente tan potente que decide nuestro futuro, pero sí tenemos que hacer desde la base. Está muy Así claro es. que todo depende de un cambio personal hacia un cambio social, porque es que hay minúsculas guerras en Ujú. la base, en nuestro día a día, en nuestros trabajos, con las familias, con los vecinos, con todo. Entonces, hasta que uno no tome conciencia de su propia violencia, no va a poder hacer mucho, de verdad, Sí, pero con sinceridad, ¿no? Porque yo puedo ser muy humanista y entonces ya con llevar mi título de humanista, pues muchas veces no hay una sinceridad, una profundidad, ¿no? De rescatar este resentimiento que sigue en mí, muchas cosas, ¿no? Pues como decía ujú, Juan Carlos, ¿no? El trabajo interno es muy necesario, pero hacia el propósito que tenemos, ¿no? Que tire fuerte de nosotros el propósito y que ujú. toquemos la fibra de la gente, que vean el fracaso realmente que llevan dentro y la necesidad de cambio. La gente tiene que ver una necesidad de cambio, porque Sí, lo que se está dando allá arriba se está dando aquí en la base, a sí, diario, en sí. mis relaciones, en todo, ¿no? Y es lo que realmente uno puede hacer, porque si no, esto se va a repetir siempre, siempre se Sí. repetirá, Mm. tarde o temprano se repetirá. Entonces, que si te entiendo bien, Marina, dices, hay todo un ámbito de la vida diaria donde podemos aplicarnos y hacer nuestras cosas. En nuestro medio inmediato está claro que tenemos que trabajar nosotros, en nuestro medio inmediato, ir tocando la fibra de la gente, de todo, ¿no? De todos los comentarios que podamos hacer, que la gente revise esa violencia, que pues Sí, si la gente habla de la, de la guerra en el trabajo, pues con los compañeros, ¿no? Pues sugerir, ¿no? Que revisemos un poco la violencia que nosotros llevamos dentro realmente, ¿no?
que es a una pequeñita escala, pero si se puede reproducir, claro, se reproduce a gran escala, es lo mismo. Son los mismos Perfecto. valores que han llevado a la guerra. Muy de acuerdo. Qué bien. O sea Gracias, que Marina. Sí, sí, sí. Estoy de nada más, nada por- más. Es lo Gracias. que me encaja. Muchas gracias. Tenemos pendiente la pregunta de Lenin. Ah, Dice, Silo en Grote dice algo, porque para trabajar este tema, mecanismo de la venganza, hay que encontrar el fundamento. Y poco después se pone a leer el capítulo del sinsentido en la mirada interna, que empieza con Sí, la frase, no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. ¿Crees que sí. la venganza, ese mecanismo, tiene relación con el tema de la finitud y el sinsentido? Ah, bueno, muy buena pregunta, ¿no? Porque es muy llamativo en esta conversa de Grote donde él saca o pide que le dan el librito y él lee todo este capítulo, ¿no? Es sobre todo, bueno, ¿cómo lo digo sintéticamente? Am, yo lo entendió también como evitando en búsquedas de respuestas de dónde viene la violencia y cómo lo superamos, am, poniendo claro desde dónde es la única posible respuesta, porque este mecanismo, por ejemplo, de la venganza, como lo fui comentando muy breve, muy sintético, de mi punto de vista, es un mecanismo de tiempos muy remotos donde el ser humano buscaba su sobrevivencia. Y, y hoy estamos a la puerta de superar la simple sobrevivencia como animal y, y superando estos mecanismos que ya no sirven, em, desde dónde vamos a actuar entonces. Y ahí él lo fue comentando en este capítulo muy claro, pero también en otras circunstancias. No hay fundamento hoy en día, no hay fundamento de qué fundamento estamos hablando, ¿no? Entonces, yo entendió este gesto y la lectura de eso como am, tiene que buscar fundamento muy adentro, am, porque si no, todo es va y viene, todo es como hojas en el viento. Y disculpen que pongo otra vez el ejemplo político. Yo tenía amigos fuera de nuestra causa también humanista, acá en el barrio, en gente pacifista, que hoy en día están llamando por guerra, están llamando por armas, están llamando por no sé qué, ¿no? Es como que la cosa no tenía fundamento. Am, y entonces sí, estas grandes preguntas, porque para mí es el tema de la violencia el problema central de nuestras sociedades. Y, y entonces ahí también este mecanismo actuando, sí, tiene completamente que ver con las grandes preguntas del sentido de la vida, de la muerte, como el gran desafío. Sí, bueno, hablando mucho para decirte sí, Eleni. Sí, gracias, Luz. Gracias. No, gracias, Eleni. Da para mucho más, yo sé, pero ya hemos pasado el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero hay dos manos levantadas, Ah, sí, hay manos Juan levantadas. Carlos y Marina. Venga, no cortemos la voz a nadie. Marina, o es que no ha bajado la mano. Perdón, se ha quedado levantada la mano, no le he Ah, bajado, sí, perdón. entonces hay un último comentario aquí de Paco, que dice, yo aprendí en mis acciones a no tener expectativas, porque me genera sufrimiento esa espera. Lo hago por coherencia cuando puedo. Ese mensaje de actuar por sentirme bien sin expectativa de los resultados.
crees adecuado hoy para contar a otros? Sí, creo que lo fui comentando tal cual como lo dijiste, Paco, em, que sí, me parece incluso muy importante hoy en día, sí. Vale, gracias, Eleni. Em, yo quería comentar sobre lo que ha dicho Marina, los núcleos, los pequeños núcleos familiares, los núcleos más cercanos, en dar señal ahí y ver la violencia que se genera. Pero yo más allá de eso voy a mí mismo, individualmente. Más o menos como tenía contexto de lo que íbamos a hablar hoy, antes de que llegara a las 8 aquí en España, he buscado una película y me he puesto una película que tuviese que ver con la venganza. Y bueno, es fácil encontrarla. Sí, es fácil encontrar, sí. Entonces me la he puesto y entonces, bueno, pues porque quería ver hasta qué punto puedo yo, incluso en una película, justificar la violencia. Ujú. Y bueno, honestamente, como casi siempre, yo voy siempre más o menos a pecho descubierto y no me importa reconocerlo. He visto mi justificación en la propia película, he justificado la venganza. La he justificado Sí, 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 sí. con unos fines más elevados, pero aún Claro, claro, sí, había venganza. O sea, no voy a tratar el tema de la película, pero yo me he pillado. Entonces, justo después de la película, pues me he puesto a hacer el trabajo interno. Y entonces, bueno, ahí sale que está muy dentro de mí la venganza, muy dentro. sí, sí. Em, entonces, por eso he preguntado si con el trabajo interno puedo tener la sensación esa de no haber superado la venganza, aunque Sí. estoy en ello. Claro, claro. Y eso, Juan Carlos, muy lindo que comentas y muy, muy sincero, como lo comentas. Am, bueno, en su momento algunos estaban presentes que están hoy acá. Hicimos unos talleres con el tema y yo fui comentando muy abierto que en este año, cuando yo fui estudiando este tema, que en la mitad más o menos me produjo una gran desestabilización cuando me dio cuenta de lo que tú has descubierto hoy otra vez con cierta claridad, que, que todo mi estar en el mundo, de mi juzgar qué está bien, qué está mal, todo está basado en eso. Sí, es fuerte de verlo y justo a este punto el negro dijo, ojo, cuando se pone con el tema le puede desestabilizar, ¿no? Y vale la pena, pero porque yo creo que como en muchos temas, cuando uno puede ver y poner un poquito de distancia, mira qué mecánico estoy en tal y tal tema, ya tenemos la medicina, ¿no? Ya tenemos una cierta respuesta, ¿no? Gracias, Juan Carlos, sí. Tiene la mano levantada Pablo. Muy, bueno, muy al hilo de lo que se está comentando en cuanto al registro de venganza, de resentimiento y cómo, y cómo superarlo. Esto es casi un testimonio. El taller que dio Luz en 2015 en Toledo, para mí fue prácticamente un antes y un después en mi vida, porque me puse muy en serio con el tema de la violencia interna y el deseo de venganza. Y como bien comentaba Luz, cuando te metes a fondo con eso, te pone una situación difícil. Eh, yo sentí, por mi biografía, em, he conocido prácticamente todos los tipos de violencia, hasta una guerra me tocó. Y entonces sentía que necesitaba reconciliarme con todo aquello porque si no mi vida no pasaba a otro, no avanzaba ya más. Y fueron trabajos durillos, durillos. Eh, no sé, recuerdas, creo que te lo mandé, Luz. Sí, 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 por supuesto, Pablo. Y, y hablando de la mecanicidad de uno y de la mecanicidad de los demás,
buscaba entre distintos materiales, después de hacer una narración de las situaciones de violencia, buscaba algo que me ayudara. Y entonces busqué durante tiempo entre charlas y materiales antiguos del maestro. Y una cosa que fue digamos que lo que me ayudó a superar el resentimiento fue en un viejo material donde el negro decía algo así como que el ser humano, el hombre corriente actúa de modo mecánico, que todo lo que quiere elaborar, decidir, elegir, eh, es fruto o es producto del medio que lo rodea y de las propias necesidades psicofísicas. O sea, vamos, que vive dormido, que no actúa de modo despierto. Yo me lo imaginaba casi un sonámbulo que por la noche va huyendo de sus temores y va persiguiendo sus ensueños y va a los manotazos como... Y bueno, y en algún momento te perjudica, en algún momento se cruza contigo y te perjudica, pero en realidad no sabe lo que hace. En realidad no sabe lo que hace. Entonces comprendí que quien te agrede no es culpable, que en realidad habita un mundo oscuro de violencia interna, empujado por sus ensueños y sus temores y deseos. Y saber eso te mueve más a la compasión que a culparlo. El otro no sabe lo que hace en realidad, y si uno está un poco atento y un poco más despierto, se da cuenta que lo del otro es un actuar mecánico. Y bueno, te has cruzado tú en su camino y bueno, y te ha jodido a ti, pero que ha de movernos a la compasión. Y ese fue para mí, vamos, yo pensé que me iba a tener que reconciliar con cada uno de los personajes y las situaciones, y no fue así, fue una reconciliación como global con todas aquellas personas. Y desde luego eso me dejó como si respirara por primera vez después de años de no, de no poder respirar con libertad. Y eso fue, bueno, este es un testimonio y un agradecimiento a Luz por aquel taller que fue para mí un antes y un después. Está por ahí el escrito, creo que dio vueltas por algunos grupos el trabajo ese. Si acaso ya a quien le interese, pues se lo puedo mandar y conversarlo un poco. Pero te lo agradezco mucho, Luz. Y ya No, hace años que no nos vemos, pero bueno, no, no, se no. dará, se dará la situación de vernos. Y que nos vamos a dar un buen abrazo, eso. Eso nos debemos. Y gracias por tu testimonio. A ti, a ti, a ti. Angélica, tienes el micrófono apagado. Perdón, perdón. No, que Pedro Hay Pablo un nos error. acaba de comunicar la triste noticia del accidente regresando de Punta de Vacas, ¿De que quién? Peco y Patricia han partido, murieron en el accidente y Ilvia está en el hospital de los Andes. Tenemos aquí ¿Quién es? ¿Quién es, Angélica? Peco y Patricia. Rebeca Vice. Sí, O Rebeca Peco. dice. Patricia Arriesgada. Menciona Se ríe. Peco, Pati, Arriaga y Ilvia. Claro, la Iria está en el hospital. Ujú. Son de Parque Manantiales. Sí. Hola, sí, quería pedir disculpas por esa interrupción. Me he quedado muy triste con la Todos. noticia. Bueno, Luz, quería comentar
hablando. ¿Sí? Hola, Hola, hola Pedro, sí. sí. La mayor dificultad que he tenido, y creo que sigo teniendo, Mm, es que una vez que caigo en cuenta de mi resentimiento, de mi búsqueda de justicia, venganza, de sí, mi búsqueda de culpables, de mis actos catárticos, pero decrecientes, porque la catarsis, ese acto de catarsis muchas veces es una descarga de tensiones, pero decreciente, cuando tiene sí, que ver con la culpa y con la venganza, con la búsqueda de culpables. La dificultad que encontré más grande, en la cual tuve ayuda de muy queridos amigos chilenos, fue, porque ahora vivo en Barcelona, sí, eh, fue la construcción de nuevos roles de ujú, comportamiento. sí, Es decir, porque los roles son, ya sabemos, mecánicos. ¿M? sí, No han sido construidos con intencionalidad consciente, voy a decir. ¿M? claro, No digo que no haya habido una intención en esa construcción, pero no fue consciente, no tenía una dirección humanizadora y autorreferencial. sí, Y bueno, en este tiempo me he dado cuenta que muchos de mis roles han cambiado y que me quedo mucho más habitualmente sin roles. ah, qué simpático, ok, ¿Eh? sí, Donde antes siempre tenía la chispa, la palabra para decir algo, para sí, discutir sí, dentro de un diálogo, sobre todo en esas situaciones me quedo sin roles. ujú, Y esto ha aumentado mi sentimiento de no cosificación, a tal qué bien, punto de no buscar enemigos, no ujú, buscar culpables. Es decir, yo siempre he sido, no, siempre no, de niño no, pero de joven he sido de izquierda y siempre los culpables han sido los de derecha. sí, Y ahora me cuesta mirar culpables. sí, Es decir, en realidad no los encuentro, encuentro procesos. sí, Es como cuando intento mirar esto a la luz del libro que escribió Angélica, que me llega mañana seguramente o pasado, eh, es como mirar las cosas desde nuestro método de estructural dinámico, ¿verdad? sí, Y no, o sea, no mirarlo, sino vivirlo. sí, Vivir como proceso, vivir como, sabes, como esa cosa compositiva, relacional y procesal, qué bueno, ya desde un punto de vista, en cada situación, desde la más ujú, pequeña a las más amplias, ¿no? Y eso me hace no ver tanta culpa, sino, bueno, como decías tú, me gusta mucho eso, estamos en una explosión, en una tremenda caída donde sí, ni vemos el final ni sabemos nada, ¿no? Pero claro. eso me tranquiliza. Y lo Y único me que puedo agregar, recordaba, disculpa, sigue nomás, Pedro. sí, agrega. No quería agregar solo que también sirve a veces el humor. ah, el humor, El, el humor, sí, sí, por sí, supuesto. Y bueno, me venía a la mente también con respecto a esa pregunta que está en muchos de nosotros, ¿qué podemos hacer hacia el medio? Bueno, en ese documental que se hizo con el negro paseando por las ruinas y por el Parque Punta de Vaca, por los alrededores, y luego por ese cementerio de metales, en esa conversa que él tuvo, creo que era Francisco Granella, no me acuerdo muy bien, pero ahí él le pregunta al maestro eh, qué, qué puede hacer para que el otro vea, para que el otro se dé cuenta, para comunicar el mensaje al otro. Esto dentro del contexto del mensaje. Y el negro dice, mira, esto es una experiencia. Y si el otro no ha tenido la experiencia, eso me ha hecho mucho reflexionar, porque sí, muchas veces intentamos forzar al otro a tener la experiencia. Es que, ¿cómo no te claro. das cuenta? Es como esa pregunta, ¿no? Hay que Y en el, pegarle, sí, sí. claro, es como, y claro, aprender a vivir con el fracaso dentro de uno no es fácil.
en un Mm, sistema del éxito, sí. ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de nuestras cosas, de alguna manera también estamos desilusionando al otro con respecto a su propia búsqueda de éxito. Mm, Entonces es un tema delicado, difícil de llevar. Es distinto cuando te encuentras con alguien que efectivamente está viviendo una crisis sentimental, económica, la que sea, y está más abierto a ver sus cosas y a darse cuenta, ¿no? Eso es lo que quería decir. Hoy estoy encantado de esta conversa. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro Pablo. Sí. Y gracias, Mar. Adiós, Mar. Bueno, Lutz, Adiós. parece que no hay más preguntas y queremos agradecerte de todo corazón. Ha sido muy inspiradora esta charla. Para mí también, ¿eh? Estaba pensando. Sí, sí, sí. Bueno, un beso para todos ustedes y Muchas bueno, gracias, Luz. y Un seguro abrazo. Un llevamos en abrazo, nuestros Luz. corazones Gracias, los Luz. amigos que se fueron ahí en Sí, Punticas, Fuerte ¿no? abrazo. Chao. Un Muchas fuerte gracias. abrazo. Nos a vemos ti pronto y también. gracias Nos por el vemos. encuentro. Gracias. Chao, A ti, Gracias. Luz. Carmen. Buenas Gracias. noches a Gracias. todos. Buenas Gracias, noches Luz. A Chao, chao, chao. todos. Gracias. Chao a Gracias, todos. Luz. Gracias. Bueno, Pablo, te mando otro abrazo muy grande. Para Y ti también, Luz. venga. Eleni, muchas gracias por la invitación. Gracias, Luz. Muchas gracias. Vale. Un abrazo. Hasta muy Adiós. pronto. Chao.